Problema de investigación. Identificación del problema. Necesidad de optimizar el transporte de mercancías mediante una logística eficiente. Formulación del problema. ¿Cuáles serían los beneficios para la logística en Colombia mediante el transporte fluvial? Descripción del problema de investigación. En Colombia se ha visto un crecimiento importante en el comercio internacional. Debido a esto, el país debe realizar mejoras en su sistema logístico internacional. Una de estas mejoras es la implementación de las redes fluviales que tiene para un transporte de mercancía eficiente. No solamente tenemos una gran dotación natural de vías navegables que no estamos usando eficientemente, sino que eso se traduce en problemas en la logística de la exportación, y esto nos resta competitividad internacional. Los ríos naturalmente navegables deben formar parte y ser insertados en el sistema logístico y multimodal de transporte de un país, como apoyo al desarrollo social, humano y económico. Además, el transporte fluvial puede constituir uno de los modos de transporte más eficientes en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, entre todos los modos de transporte, el fluvial se revela como el más compatible con los patrones de uso del suelo, distribución de población, oferta y demanda de la producción local, distancias a correr, disponibilidad actual de los medios de transporte y la fragilidad de los ecosistemas predominantes, de gran riqueza biológica. Entre 2006 y 2012 se duplicó la exportación y la importación por transporte fluvial en términos de valor, mientras que en cantidad de toneladas métricas se ve una situación bastante más estable. No hay grandes avances y no se nota cierta volatilidad en esta medición. Esto permite comprender rápidamente que estamos en una situación de desaprovechamiento de ese tremendo potencial natural que tiene la navegación fluvial en América del Sur. Estamos hablando de que se duplicó el valor de las exportaciones y de las importaciones en los últimos 6 años. Pero, ¿a cuánto llegó el comercio por transporte fluvial? Apenas encima de los 4.500 millones de dólares. En ningún caso el transporte fluvial supera mucho más que el 3% del total. Principalmente en el país vemos una descoordinación y una dispersión entre todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la movilidad y la logística. Hay escasa comunicación entre los organismos y los entes privados. La falta de coordinación es uno de los principales problemas a la hora de pensar una política de movilidad logística fluvial. En el marco de una política nacional de transporte, un ejemplo claro es que Colombia no tiene marcos específicos de regulación y tampoco políticas complementarias. Además, hay escasas obras de creación de infraestructura y mantenimiento. Objetivos. Objetivo general. Revelar cómo el transporte fluvial en Colombia puede ser de suma importancia para la logística en el país. Objetivos específicos. Analizar cómo se puede disminuir los costos logísticos para las exportaciones e importaciones en el país por medio del transporte fluvial. Diagnosticar los beneficios del transporte fluvial comparándolo con el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Identificar cómo Colombia puede ser más competitivo como país por medio del transporte fluvial. Justificación. En la presente investigación se abordará el tema de transporte logístico fluvial en Colombia y su importancia en el mercado colombiano y en Latinoamérica. Cómo este transporte se puede posicionar Colombia como país potencialmente reconocido para las exportaciones e importaciones de manera eficiente entre países vecinos, ya que los medios de transporte actuales son más costosos, demorados e inseguros. También la poca importancia que le prestan a este transporte en específico, que es el fluvial, el cual tiene potencial que aún no se logra explotar. Por ello, deseamos abordar este tema y dar a conocer la importancia, sus beneficios y cómo Colombia puede incrementar su PIB, puestos de trabajo, entre otros factores que importan en la economía del país. Podríamos identificar múltiples beneficios y nueva información sobre dicha rama del sector transporte que se trabaja, pero no a un 100%, sino a un porcentaje menor de 2 dígitos aproximadamente, según el Ministerio de Transporte de Colombia. Es de vital importancia potenciar el transporte fluvial y hacer conocer las nuevas oportunidades comerciales nacionales e internacionales. El grupo va a trabajar en apostar por una integración real y eficiente en el transporte fluvial, que ayuda a disminuir la modalidad por carretera actualmente congestionada
y facilitar la transferencia a otros modos menos contaminantes y más seguros. Para esto se pretende realizar diagnósticos de los beneficios del transporte fluvial comparándolo con el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Analizar cómo se pueden disminuir los costos logísticos para las exportaciones e importaciones en el país por medio de este transporte. Identificar cómo en Colombia puede ser más competitivo como país por medio del transporte fluvial. Así, se podrá elaborar un mapa de envíos por agua dulce y de envíos intermodales desde Colombia hacia Latinoamérica y países limítrofes, incluyendo los orígenes y destinos, los tipos de mercancías enviados. En este sentido, desde el grupo empezamos a trabajar en una investigación que resolviera un problema parcial dentro de la línea mencionada. Los avances administrativos y técnicos nos han permitido contar con mucha más información y de una alta calidad, muy superior a la que hubiera hace unos años atrás, pero aún así encontramos una gran cantidad de problemas, no solo por la diversidad y complejidad del sector, sino también por una falta considerable de estudios en la materia que integrasen todas las informaciones necesarias para construir un escenario de datos completo sobre el cual plantear unos objetivos claros, unos requisitos de funcionamiento de una red completa de transporte. Es decir, mientras íbamos planteando el problema de investigación, nos dimos cuenta de que un proyecto ambicioso de transporte que se realizara desde la universidad debería contar primero con unos cimientos que no existían. Por ejemplo, habían algunos proyectos que trabajaban con determinados aspectos del problema, pero ninguno de ellos llegaba a dar una visión clara de todo el conjunto. Ninguno aportaba un resumen que contuviera la información mínima para adoptar como datos de entrada de un modelo realmente completo. Es por esto que el grupo quiere indagar más allá de aproximaciones y suposiciones. Buscamos la información más exacta y útil posible. Por tanto, tenemos una tarea de recopilación más intensa. Sin embargo, esta investigación no tiene como fin ser pionera, ya que los datos recopilados no son absolutamente reveladores ni absolutamente completos, ya que esto requiere un trabajo mucho más extenso y con mejores herramientas. Por tanto, el verdadero fin de la investigación es analizar dicha información encontrada para promover el transporte fluvial en Colombia y los cambios que se deben hacer en el país para la implementación de este, teniendo en cuenta políticas de transporte, comercio, de las empresas y demás. Marco teórico. Durante la década del 2007 al 2016, el sector de transporte presentó un crecimiento del 39.61% con un 3.6% promedio anual. En adición, en el 2016 el crecimiento registrado fue 1,32% anual, desacelerándose de manera marcada frente al 2015, que fue 3.8%. Contrastando lo anterior con total de pasajeros transportados vía terrestre para la década 2007-2016, este aumentó 10,36% con un crecimiento anual promedio de 1,57%. El aumento para el 2016 fue de tan solo un 0,59%, cercano al 0,5% del 2015 según la ANDI en el 2020. En relación con el transporte aéreo de pasajeros, tenemos que en el 2016 la demanda creció un 4,8%, es decir, 1.641.000 pasajeros más que en el año inmediatamente anterior. El transporte aéreo representa un 13,89% del PIB total del sector transporte del país, frente al 68,58% que representa el transporte terrestre, siendo este último el tipo de servicio de transporte público que influye más en el crecimiento del sector. En esta gráfica se evidencia la participación del sector transporte en sus diferentes modalidades desde el año 2002 hasta el año 2016, demostrando los más utilizados y a los cuales se les realiza inversiones cada determinado tiempo para ejecutar las respectivas mejoras de las infraestructuras y tecnologías, descuidando las otras modalidades de transporte como son el férreo y el fluvial. En esta gráfica se puede evidenciar el continuo desaprovechamiento que tiene el transporte fluvial, aportando menos de un 1% al PIB en Colombia. El sector transporte juega un papel importante en la consolidación de los procesos de globalización y de competitividad en Colombia. La globalización de las economías es una realidad que exige de los países un esfuerzo para optimizar sus procesos productivos, siendo la disponibilidad y la accesibilidad de los bienes una condición necesaria para lograr una mayor competitividad en el contexto internacional.